para todos, bienvenidos a este penúltimo programa de Todas las Voces de esta temporada 2024. Se termina el año y también el ciclo, estamos todos cansados ya, pero la verdad es que son días muy importantes para el futuro de este bendito país. El gobierno electo se arma, de hecho está previsto que en los próximos días Yamandu Orsi anuncie su gabinete, quiénes integrarán, quiénes serán los ministros del próximo gobierno. Y hoy nos proponemos analizar un tema muy importante, las expectativas de empresarios y trabajadores para los próximos 5 años. ¿Cómo se imaginan el futuro en los próximos 5 años del mundo del trabajo? Arrancamos Todas las Voces con este informe. Mientras el gobierno electo que encabezará Yamandu Orsi arma su equipo y la coalición procesa la derrota electoral, los diferentes actores comienzan a manifestar sus expectativas de cara a la nueva administración. Tal es el caso del PIT-CNT, que tras no conseguir la aprobación del plebiscito sobre seguridad social, está dispuesto a intercambiar con el nuevo Ejecutivo sobre el tema para intentar acuerdos y modificaciones. Estamos prontos, estamos prestos, estamos preparados para aportar todas nuestras ideas. El tema jubilatorio ya generó en los últimos días un cruce de declaraciones entre el presidente electo y el futuro ministro de Economía. Que la edad de retiro se mantiene a los 65, como está establecido, pero con la posibilidad de que los retiros anticipados, que hoy es un mecanismo que existe, se puedan generalizar y manejar de otra manera. Yo soy el presidente, hay una línea, hay un programa, establecimos que son los 60 años lo deseable. Y ver la posibilidad de estimular o de incentivar para que la gente pueda trabajar más tiempo si puede y si quiere. Por el lado empresarial, ya hay planteos con ciertas aspiraciones, como el caso de la Unión de Exportadores, que pide mejorar costos logísticos y también soluciones al tipo de cambio. Nosotros llamamos el tipo de cambio bilateral, porque países que producen lo mismo que nosotros y lo colocan en el mercado exterior, si tienen una devaluación más rápida o más profunda que la nuestra, obviamente llegan al destino en otros términos. Al sector empresarial también le preocupa la designación del futuro ministro de Trabajo, cargo para el que se evalúa el nombre de Juan Castillo, ex dirigente sindical y actual secretario general del Partido Comunista. Todo depende de quién sea, quien esté al frente del Ministerio de Trabajo. Sabemos que es un objetivo del PIT-CNT. Si el presidente electo mantiene el criterio que ha mantenido en su gobierno en Canelones, estamos tranquilos. En este escenario, hoy en Todas las Voces nos preguntamos, ¿qué esperan trabajadores y empresarios del próximo gobierno? ¿Cuáles son los principales desafíos en materia laboral y empresarial? ¿Qué pasará con la conflictividad en el gobierno de Yamandu Orsi? Tema importante, se nos juega el bolsillo a todos. Así que vamos a comenzar porque tenemos mucho para debatir esta noche. Le doy las buenas noches al panel, bienvenidos. Y les pregunto para arrancar, una clave que para ustedes, a su entender, tiene que tener el mundo del trabajo en los próximos 5 años. Tienen una sola bala para tirar. Rodolfo. ¿Una clave? Una clave. ¿Una lista de deseos no puede ser? No, una clave. La lista Papá Noel para después. Achicar el Estado, bajar impuestos. Tomás. Una clave, estabilidad y equilibrio. Eso precisa el país, precisan los empresarios y precisan los trabajadores. El gran desafío del próximo gobierno es mantener la estabilidad del Uruguay y el equilibrio. Si perdemos eso, cuidado. Raúl. Una clave, que el Estado haga de su gobierno, o mejor dicho, que el gobierno haga del Estado el verdadero escudo de los débiles, que mire la sociedad de abajo hacia arriba. Vamos a presentar después de estas claves a nuestros invitados de la noche de hoy. Julio César Lestío, presidente de la Cámara de Comercio, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y Martín Pereira, integrante del Ejecutivo del PIT-CNT, bienvenidos. Comienzo con usted, Lestío, le pregunto para usted cuáles son, ¿qué esperan los empresarios en definitiva? ¿Cuáles son las claves para los empresarios del nuevo gobierno, del gobierno electo? Estamos viviendo un mundo muy incierto, con muchos cambios, muy dinámicos y tenemos muchos desafíos por delante. ¿Qué es lo que espero? La posibilidad de dialogar mucho y de trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos que se nos vienen.
Pereira, ¿y cómo se prepara el movimiento sindical? ¿Cómo se para ante este nuevo gobierno? Bueno, nos paramos con expectativa de cómo va a funcionar, esperando las designaciones de las distintas jerarquías de gobierno y pensando en la formación de trabajo de calidad, con buenos salarios, condiciones laborales y que se supere la barrera que hay con los trabajadores que ganan 25.000 pesos, que están alrededor de los 500.000 ya, que solamente ganan 25.000 pesos nominales mensuales y que bueno, eso es un trabajo que hay que hacer para generar trabajo de calidad que va a ser en base al diálogo con el próximo gobierno. Vamos a hablar de los 25.000 pesistas porque fue además un tema de campaña electoral también, pero mencionabas lo de la jerarquía. Se ha mencionado hasta ahora, por lo pronto, el nombre de Juan Castillo como ministro de Trabajo. No está confirmado, no es un nombre que esté confirmado por el presidente electo, pero se ha manejado en la opinión pública. ¿Qué le parece a usted el vestido este nombre? Para nosotros no nos afecta en nada. Si es Juan, bienvenido, nos sentaremos a hablar con Juan o con quien sea, porque entendemos que la única manera de poder enfrentar el futuro es dialogando y trabajando en conjunto. O sea que nosotros, si es Juan, bienvenido, y si no, bienvenido el que venga. O sea que, a diferencia de lo que decía el presidente de la Cámara de Industria, para ustedes no es clave y determinante quién sea el ministro. A ver, yo no me gusta prejuzgar. Yo lo que quiero es que venga lo que vamos a hacer nosotros, y mi función específica en la Cámara es tender puentes. Si yo no logro tender puentes y no logro llegar a consensos por los temas importantes que tiene el país, lo mejor que puede pasar es que yo me vaya y que venga alguien que tienda los puentes que sean necesarios para construir un mejor país. Pereira, ¿ustedes cómo ven el nombre de Castillo? Bueno, no está confirmado. Si fuera Juan, creemos que tiene todo para ser un buen ministro. Conoce el movimiento sindical, conoce conversar con las cámaras empresariales. Él fue coordinador del PIT-CNT y en ese cargo, bueno, tenés que estar conversando y dialogando con todo el mundo. En Uruguay no es como en otros países en donde no hay un diálogo, se puede conversar, podemos tener puntos totalmente de vista totalmente distintos, pero conversar y dialogar siempre se puede y Uruguay es un país que debe mantener eso y creemos que sea Juan o que sea el ministro, va a mantener el diálogo. En el caso de Juan tiene la experiencia ya de haber tenido que dialogar constantemente con las cámaras y fue parte del movimiento sindical y coordinador del secretariado, así que tiene la experiencia basta para poder hacerlo. Arrancamos ahí con un punto en el que los dos hacen énfasis, ¿no? Y es la necesidad de diálogo. Y justamente también vamos a hablar ahora de las negociaciones, porque en definitiva la negociación colectiva requiere de eso, ¿no? De ese tire y afloje y ese diálogo permanente. Pero voy a ir con el panel a ver cómo ven también la figura, ¿no? Que vaya a dirigir el mundo del trabajo en los próximos 5 años. Yo creo que la propia dinámica de la actividad económica va a ir determinando los rumbos. Yo creo que tenemos que curarnos del principio corporativo de la política. Para eso existen los partidos políticos, existen las instituciones del Estado, y creo que reducir el problema a las corporaciones no sé si está claramente encuadrado dentro de lo que es deseable en una sociedad ampliamente democrática. Las presencias corporativas, sobre todo cuando están vinculadas a la política, fueron funcionales en otros sistemas, en el fascismo, en fin, donde los partidos impregnaban a las corporaciones y las corporaciones actuaban como sucedáneos del Estado. Yo creo que vamos a tener que acotar el peso de la corporación en favor de la objetividad institucional. Para eso está la representación parlamentaria, para eso están las autoridades que fueron legalmente elegidas. Por lo tanto, tengo más interés en que el Estado actúe con imparcialidad y me parece bien que los actores corporativos dialoguen entre sí, pero no cifraría en ellos, sino en la calidad de la gestión. Tomás. Los desafíos que vienen para el mundo del trabajo y para el mundo empresarial son, pero muy, muy importantes. Vienen cambios muy grandes. Se va a requerir, por un lado, el gobierno, los empresarios y sindicatos, trabajar seriamente. Estamos, como decía
Lestido, en un contexto internacional muy complejo, y frente a eso Uruguay tiene un gran déficit, competitividad. Es uno de los temas en los cuales tiene que trabajar el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Si no logramos mejor competitividad, va a ser muy difícil hoy, en un mundo tan, pero tan competitivo como el que viene, y en un mundo donde se va a requerir, como dicen en Europa, ante estas situaciones, ¿qué precisamos? Sindicatos responsables y empresarios responsables comprometidos con esta nueva realidad que viene con inteligencia artificial y que viene con desaparición de miles de puestos de trabajo. Hay que prepararse. Raúl. Se necesita un gobierno que facilite la armonía entre el capital y el trabajo. Yo estoy de acuerdo con el señor Lestido cuando habla de tender puentes. Ahora está muy de moda hablar de batallas culturales. Yo creo que habría que tender puentes más que dar batallas. Sobre todo en el Uruguay, que nos ha demostrado su cultura cívica, que nos ha demostrado su democrática manera de relacionarse entre sus habitantes. Eso a mí me parece notable. Y creo que si conseguimos que desde el Ministerio de Trabajo, como te decía, se facilite la armonía entre quienes manejan las empresas y quienes son los contratados, en este caso los trabajadores, me parece que vamos por buen camino. Ahora, si hablamos de los últimos años, ¿cómo han sido las negociaciones, ¿no? Por lo menos desde sus puntos de vista. Recuerdo en algún momento en el sector empresarial plantear en gobiernos anteriores del Frente Amplio que la cancha estaba flechada siempre para un lado. Ahora en este gobierno en algún momento se planteó para el otro lado. ¿Cómo lo han visto ustedes, Lestido? A ver, yo creo que me quedo con lo que dice Fattoruso y dijo algo para mí muy clave. A ver. La imparcialidad del Estado o del gobierno en este tema. Yo creo que acá tiene que jugar como el fiel de la balanza en muchas cosas y es muy importante el rol que tome. Y por eso creo que lo que dijo Fattoruso es muy clave eso, jugar en el fiel de la balanza e impartir de alguna manera equidad para todas las partes. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo hemos estado? Bueno, a ver, a mí no me gusta mirar para atrás, me gusta mirar para adelante y yo digo que si en el pasado hubo más inclinación para un lado o para el otro, puede ser. Pero en realidad lo que hago es mirar para adelante, porque yo lo del pasado ya no lo puedo cambiar y lo que me interesa es poder construir para el futuro. Está muy bien. ¿Y cómo se para los próximos 5 años en ese sentido? ¿Cómo me paro o cómo nos paramos nosotros? Yo entiendo que la mejor manera es, vuelvo a plantear, y lo que decía Tomás, acá hay que hablar, hay que dialogar. Nosotros tenemos un desafío muy grande, tenemos muchas cosas para cambiar. ¿Qué es ser un país competitivo? País competitivo no solamente es diferencia de cambio. País competitivo es el Estado tiene que hacer sus cosas, nosotros tenemos que hacer nuestras cosas y, por supuesto, el sector trabajador tiene que hacer sus cosas. Si no hacemos eso, si hay un rol que cada uno tiene que cumplir, lo tenemos que asumir todos y realmente decir, bueno, este es el objetivo que queremos, esta es la manera de que el país vaya adelante. Es muy difícil el mundo que se nos viene. Hay inteligencia, se hablaba de la inteligencia artificial, hay una cantidad de cosas. Vamos a estar entrando en una etapa posiblemente de un proteccionismo a nivel mundial como no lo estamos viendo hacía tiempo. La economía global, no voy a decir que se acabó, pero puede estar afectada por decisiones que se puedan tomar en los próximos meses. Entonces, el Uruguay, todas esas cosas que pasan a nivel mundial, a nosotros nos impactan mucho. Entonces tenemos que tener la habilidad y por un lado, una vez por todas, pensar como uruguayos y no ni como empresarios, ni como trabajadores, ni como gobierno. Pensar como uruguayos que tenemos un solo foco y la mejor manera es trabajando todos juntos. ¿Comparte, Pereira? Hay que trabajar y dialogar, en eso creo que compartimos todo y Uruguay es parte de eso, no lo que pasa en otros países, que no hay diálogo entre empresarios, el movimiento sindical, el poder político, el poder ejecutivo. Creo que acá Uruguay tiene ese grado de madurez que lo ha mostrado a veces más, a veces menos, pero siempre se puede sentarse a conversar. Hay que conversar qué pasa con el avance de la tecnología. Ahí nosotros planteamos lo que es la reducción de la jornada, discutiendo la productividad, porque no es reducir, no escapamos al planteo de, bueno, si reducimos la jornada se va a producir menos. Se puede producir, está comprobado. Vamos a ir a eso porque es un tema. La inteligencia artificial son millones de puestos de trabajo en el mundo que se va a perder con las nuevas tecnologías. Hay que ver la reconversión, la formación, el papel del INEFOP en lo que es la reconversión. Ya no son los mismos cursos que se deben hacer, sino que hay que preparar al trabajador con lo que son las nuevas tecnologías. Y bueno, hacia ahí hay que apuntar y discutir. El INEFOP es un organismo que estamos todos representados y creo que todos debemos apuntar a reconvertir y tener trabajadores
formados a lo que se viene y no pensar en lo inmediato, sino que a veces hay que levantar la mirada y pensar qué va a pasar dentro de 5 o 10 años para preparar a los trabajadores desde este momento, porque si no, nos llegan las cosas, no suceden, y ahí es cuando se genera la conflictividad que está arriba de la mesa. Con lo que le planteaba al Estido, ¿no? Lo de la cancha flechada que se habló en algún momento de las negociaciones. En este gobierno, ¿ustedes cómo lo vieron? Bueno, en este gobierno perdimos salario. Es real lo que plantea Mieres, que ha sido el abanderado en plantearlo, que si miramos los porcentajes, el salario real creció, pero es hablando de porcentajes. Nosotros siempre planteamos que en el mar de los promedios se ahogan los enanos, porque se plantea el sector público, por ejemplo, recuperó salario y creció. Algunos trabajadores sí, otros no, siguieron con la pérdida que vino de la pandemia. Entonces hay que mirar puntualmente todas las ramas de actividad, tanto del sector privado como del sector público, para ver cómo se comporta el salario, cómo podemos hacer salir a los uruguayos que están ganando 25.000 pesos, que eso es con trabajo de calidad, y ahí nos tenemos que poner de acuerdo todo, porque el Estado, nosotros entendemos que tienen que intervenir y tener una fuerte inversión en obra y ser el escudo de los débiles, pero también el sector privado es parte de la fórmula que hay que trabajar y sentarse a negociar y dialogar. Bien, quiero ir con lo de la reducción de la jornada laboral y atarlo con también lo de los 25.000 pesistas, pero Rodolfo pide la palabra. Sí, yo digo, considero que el diálogo es algo positivo, que es necesario, que es un signo de civilización, que es algo que caracteriza a nuestra sociedad y está bien que así sea. Pero un diálogo que está en un pantano, por más diálogo que sea, no hace avanzar nada. La idea es ponerse de acuerdo estratégicamente en algunos puntos que hagan avanzar al país. Y eso es algo que no hay que esperar que suba el nuevo gobierno. Uno de los riesgos que tenemos es el carácter a veces fundacional que tienen los nuevos elencos de gobierno. No hablo de este, hablo de los anteriores, de los anteriores y de los anteriores, y de quizás, lamentablemente, de los que estén por venir, que tienen la idea de empezar de cero, de fundar todo de nuevo. Acá hay que manejar un principio de continuidad y no hay que esperar al 1 de marzo para sentarse a acordar algunos puntos estratégicos que con el país en marcha pueden ser obstáculos o aperturas. Eso me parece que es importante. Entonces, el diálogo sí, pero no el diálogo en un pantano, el diálogo que vaya dando resultados. Claro, sobre este punto, hay algunos temas que a veces se discuten y queda planteados y llevan mucho tiempo resolverlos, ¿no? No sé, da la sensación de que muchas veces el mundo del trabajo y justamente la tecnología avanza a un ritmo que Uruguay no está, ¿no? No está preparado en cuanto muchas veces a esas negociaciones y también en cuanto a la capacidad y a la capacitación de sus recursos humanos. No sé cómo lo ven desde los distintos lugares que cada uno ocupa. Claro, en el avance tecnológico que hay no es ya con los trabajadores que están, sino que hay un déficit de trabajadores formados para trabajar en lo que es en tecnologías, en la zona franja que están instaladas. Y eso, como te decía, tenemos que tener una discusión para ver qué pasa con los trabajadores de hoy y con lo que hay que hacer hoy, pero no perder esa mirada de a 5 o 10 años, porque si no formás a los trabajadores que tenés hoy, van a ir quedando en el camino por no tener la formación. A las empresas tampoco le va a servir. ¿Y hay alguien que está pensando en eso, que está discutiendo eso? Bueno, creo que el movimiento sindical está trabajando, el PCNT ya va por su tercer simposio o charla, como queramos llamarle, sobre el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, ver cómo se reconvierte a los trabajadores con las herramientas que tenemos. Hoy, por eso decía que el INEFOP en este próximo periodo del próximo gobierno tiene un trabajo muy importante en ver cómo cambia y forma a los trabajadores en lo que son las tecnologías que van avanzando en las distintas áreas. Hay áreas impensadas de que la tecnología no va a avanzar y llega y vas viendo puestos que se van perdiendo y se va viendo como natural. Hoy entras a una mutualista y tenés los tótems para sacar horas. Sí. O la sacás del teléfono. En el comercio ha cambiado mucho, ha avanzado en los últimos años, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cuando vas al supermercado, sin ir más lejos. ¿Lestido? Sí, correcto. Si nosotros queremos defender a los puestos, los trabajos, y queremos mejorar a aquellos que hoy, estamos hablando de los 25.000 pesos, la única manera que hay. ¿Cuál es? La capacitación y la formación y la educación.
Es la única. No podemos, hablamos de la tecnología artificial, si no la entendemos, si no la sabemos manejar, si no estamos preparados para interactuar con ellos, ya no va a haber puestos de 25.000 pesos, no va a haber trabajo. Entonces, ¿cómo reciclamos eso? ¿Cómo? Y buscándole las maneras más inteligentes para poder enfrentar eso. Saber que es un problema, lo tenemos, identificar el problema y cómo actuamos en consecuencia. Yo creo que lo que dice Martín, y yo comparto, nosotros integramos el INEFOP también, hay un lugar muy fuerte que además trabajan las tres partes juntas, el Estado, el sector trabajador y el sector empleador. Creo que ahí hay muchas cosas para hacer. Pero hay que permitir y fomentar el desarrollo, hay que trabajar mucho en los jóvenes. Pero creo que pasa por ahí que hay que darle oportunidad, pero hay que capacitar a los jóvenes. Hoy tenemos más de 25.000 jóvenes uruguayos que ni estudian ni trabajan. Esa gente hoy estamos hipotecando en esos jóvenes el futuro de ellos y del país. Si nosotros no revertimos. Pero para hacer todo esto no es solamente, como dice Fattoruso, y es verdad, un diálogo estancado es un diálogo de sordos. Tenemos que tener la actitud, cada uno de nosotros, de aceptar y hacer el cambio. De nada sirve hablar muy lindo si no estamos convencidos de que tenemos que cambiar nuestra actitud y trabajar juntos. Seguir discutiendo si yo, categorías de los salarios, si estoy con el viejo sistema de los consejos de salarios, si sigo discutiendo cosas viejas, principios que ya están obsoletos en el mundo, no vamos a ir a ningún lado. Eso es claro. Entonces tenemos que cambiar el chip todos nosotros. Yo no digo un solo sector, todos. ¿Compartís, Martín? Los consejos de salario nosotros los defendemos y es parte de lo que vamos a conversar cuando asuma este nuevo gobierno, que queremos profundizar. Pero parte de profundizar es discutir estas cosas. Porque para nosotros, no sé si el término es obsoleto, porque nosotros condiciones laborales y salarios vamos a seguir reivindicando. Los consejos del salario, los subgrupos, es algo dinámico que va cambiando con el avance del mundo del trabajo. Eso sí, hay que discutirlo, discutir la reducción de la jornada, la productividad, también que a veces se tildaba que el movimiento sindical no quería discutir la productividad. Creo que tenemos que ir todos con la cabeza abierta a discutir esas situaciones, nunca en el planteo de pérdida de derechos, y no que lo hayan hecho de la Cámara ahora, pero no hacia los retrocesos de lo que ya tenemos, sino tratando de avanzar y tratando de generar empleo de calidad, eso que se planteaba. Por ejemplo, hay una situación con los jornales solidarios que sirvió mucho para esas personas, pero capaz de vez de tenerlo ocupado en tareas, ¿por qué esas personas no se trabajan en la formación de esas personas y los jornales solidarios se les siguen pagando, que es mínimo lo que se le paga, pero es una gran ayuda para esa persona, pero cambiarlo por formación, no que busquen tareas que tienen que hacer, sino que aprovechar que todos esos uruguayos que pasan por ese sistema salgan formados hacia el mundo del trabajo y no buscándole una tarea con salarios muy sumergidos. Bien. Sí. Raúl. No, yo siempre tuve la duda, porque el Estado es como el fiel de la balanza en los consejos de salario, ¿verdad? Entre los empresarios y los obreros. En los consejos tripartitos, claro. Hay tres patas, digamos. Y si los salarios se negocian en un consejo de salario, ¿no estaría bien también que se negociaran los precios y las ganancias, los márgenes de ganancias de los empresarios, para de esa manera estar seguros de que hay equidad en el reparto del trabajo de los uruguayos? No voy a responder lo que dijo Raúl, voy por otro tema, porque si no me meto en una órbita surreal. El punto es el siguiente. Me gustó ver el tema de la formación, que tanto trabajadores como empresarios reconozcan que el punto crítico que nos espera es el punto de formación. Eso implica un reto para toda la sociedad, pero especialmente para el gobierno. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la urgencia de adaptar la realidad de las instituciones de enseñanza a los reclamos que el mercado mundial está poniendo hoy. Hay que ver si no hay instituciones obsoletas en nuestro país en materia, si no estamos dilapidando recursos en materia de educación, no teniendo en cuenta todas estas novedades, porque no se trata solamente de que los empresarios se especialicen o los trabajadores se especialicen. La sociedad tiene que estar en armonía con las novedades tecnológicas. Bien, quiero ir a lo que decía Raúl, consultarle al Estido, que lo vi hacer alguna cara ante la pregunta de Raúl. A ver,
No la comparto, Raúl. Con todo respeto. No, está bien, está bien. No la yo la pregunto, no, yo está bien. Hago la pregunta. Yo creo que hay como una especie de apuntar al tema de ganancias, que es algo malo. No digo que sea malo. Yo digo que podemos regular otras cosas. Yo soy capitalista, lo reconozco, y soy liberal. Y yo creo que Bill Gates dice, el millonario es aquel que puede tener la capacidad de crear cosas. Ajá. No es el que tiene plata. Ajá. Entonces, si nosotros estamos limitando eso, si nosotros vamos a castigar el triunfo de alguna manera, estamos entrando mal. Creo que no vamos a desarrollar. No voy por ese lado yo. Bueno, pero no castigo. Está bien, puede ser. Entonces, yo lo interpreté así, perdón. Entonces, el tema creo que vamos mal. Yo lo que creo es, cuando hablamos en el caso de los consejos de salario, los consejos de salario necesitan reverse, necesita adecuarse a lo que estamos viendo. Hoy estamos hablando de categorías, cosas que hay que reverlas, porque está mudando el sistema. Y a una velocidad que no la podemos controlar. Hace muchos años cambiaba todo, pero a una velocidad mucho más lenta de la que venimos ahora. Entonces yo creo que... ¿Pero usted dice que como están funcionando hoy, limita esos cambios? Sí, el tema de las categorías es un tema que no da flexibilidad a los consejos de salario. Yo soy tal cosa y no me muevo de mi categoría porque esto soy yo. Hoy el mundo requiere de otra cosa, de otra velocidad. Requiere de que todos hagamos más cosas. Entonces, cuando uno dice, yo estoy en un consejo de salario y mi categoría es tal cosa y no me puedo mover y no hay flexibilidad, y vos le pedís a alguien en una empresa, hacer tal cosa, no, yo soy oficial de acá o soy repartidor y no tengo que hacer esto. Eso no existe más. Eso se acabó. En un mundo que hoy estás acá, sirve esta operación, te doy 10 segundos para decirme sí o no. Si no, ¿qué me voy a este lado? Es así, el mundo está operando así. Entonces, si nosotros no buscamos mecanismos para atraer a los inversores y fomentar el desarrollo, la única manera que el país crezca es que la gente venga y generemos trabajo. Para eso hay que invertir y el país tiene que abrirse al mundo para que vengan inversiones y que también los uruguayos podamos invertir. Pereira. No, ahí difiere un poco la flexibilización, porque se puede entender que en alguna empresa se respeten, pero cuando abrís la cancha a la flexibilización, a la multitarea, se pueden estar perdiendo puestos de trabajo y a veces un trabajador tenga que realizar varias tareas que no son en las competencias por las que fue contratado. Entonces, el límite es muy finito entre respetar los derechos laborales y el abuso que se puede dar con un trabajador y la pérdida de puestos laborales porque un trabajador hace distintas tareas en multitarea cuando no le corresponderían. Me encantó el ejemplo y entiendo los argumentos de los dos. Ahora, claramente tienen visiones distintas. Pero el planteo o el escenario trazado tiene argumentos muy lógicos de los dos lados. ¿Cómo se puede llegar a un punto medio ahí? ¿Cómo se puede acercar las partes para el mundo actual? Porque claramente ahí hay dos visiones y dos argumentos. Que es generosidad. Con una palabra que es generosidad. Claro, pero esa no la puede dejar establecida en el Consejo Tripartito. No, yo siento ¿Cómo haces? Estamos hablando de un cambio cultural. Estamos hablando de un cambio cultural. Ese cambio cultural pasa por la generosidad de todos. La generosidad, como dice Lestiro, de que alguien que de repente no está designado para determinada tarea, en el bien de la empresa, decida sí hacer una determinada tarea, porque aunque no esté designado y aunque no esté en su rubro, pero pasa también que a la hora de la ganancia, el patrón, el empresario diga, no voy a ser tan ambicioso, voy a ser un poco más generoso y voy a dar un poquito más de lo que ellos piensan que van a ganar. Hay que ver la cara de un empleado cuando piensa que va a ganar 10 y gana 20, o gana 15, o gana 12. Sí, yo estoy re de acuerdo, Y eso pero creo que ahí no pasa normalmente. Pero ahí también hay un punto, y entiendo, ¿no? Hay muchas veces, en el periodismo pasa mucho. A mí capaz que me contratan para conducir todas las voces y no para producir todas las voces. Ahora, yo quiero que todas las voces salgan bien. Por supuesto. Quiero que sea el mejor programa. Y te pones la camiseta. Entonces voy a producir, voy a conducir y voy a buscar a los mejores panelistas. ¿Me explico? Ahí le erraste, me parece. Entonces creo que por ahí también va la discusión, ¿no? Sí, claro. Mire, yo les pongo un ejemplo. Hay una empresa... El productor me dice que lo dejé sin laburo, pero no era contra él, no era contra nadie. Una empresa que está asociada a la Cámara y que me decía, mirá, yo tengo repartidores. Resulta que el chofer que maneja la camioneta
lo ideal es que llegue al lugar y entregue la mercadería. Él dice, no, yo soy chofer. Entonces tenés que contratar a otra persona para que vaya contigo. ¿Eso es productividad? ¿Eso es eficiencia? Contratar a otra persona para que solamente baje la carga. Digo, eso lo que hace es generar costos y ser ineficiente al final del día. Entonces no vas a solucionar el tema. Y hoy el mundo es otro. Es otro. Entonces, yo no digo que pierdan los puestos de trabajo. No, Claro, al revés, también es hay la impulso. manera de ser más eficiente. Y si yo soy más eficiente, me va a ir mejor. Y si me va a ir mejor, yo no conozco empresa que crezca que no contrate empleo. No conozco. Empresa que crezca que no contrate empleo. Pereira, quiero darle a Pereira y voy con ustedes, se los prometo. No, creo que la discusión no en los números de la empresa y la ganancia, pero sí los consejos salariales tienen previsto ver grandes números para, muchas veces se han entendido situaciones del movimiento sindical cuando determinada empresa plantea una situación. No es siempre que estamos todos estáticos y que se entiende todo. Ponerse la camiseta de la empresa se la ponen el 99,9% de los trabajadores. Claro. También reclaman derechos conquistados que hay y que pueda haber un empresario y que la mayoría cumpla con los derechos laborales, pero también tenemos de los otros que no cumplen. Y habilitar una flexibilización de esta manera que se plantea, puede ser que en una empresa que cumple con todo, entienda y lo haga de manera regulada. Ahora, donde hay desventaja, donde no hay un sindicato formado, donde el empresario es un mal empresario, va a haber una desregulación total del mercado de trabajo. Por eso, tener los cuidados que hay que tener a la hora que discutimos, y creo que todos los tenemos, porque diferencia más, diferencia menos, se termina dialogando en los consejos por rama. Algunos pueden estar contentos con un gobierno, con otro. Nosotros lo que decimos que en este gobierno se perdieron salarios que no se recuperaron y que en los gobiernos anteriores no se perdió salario. Entonces, en esa discusión es que podemos estar, pero no es blanco-negro siempre que se plantea, porque siempre existe diálogo de ambas partes. Bien, les digo... Sí, dos cosas. Yo no quiero ser claro porque me tocó vivir a mí. En este gobierno no se perdieron salarios. En el momento de la pandemia yo estaba presente y lo que hubo en la novena ronda de consejos de salarios, frente a una situación que era incierta y que nadie sabía qué iba a pasar con el Uruguay y con el mundo en la pandemia, cuando en la novena ronda, que repito, me tocó vivir, estábamos sentados los trabajadores, el Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT, todos con una madurez que yo nunca había visto en mi vida, todos en prácticamente una semana nos pusimos de acuerdo y entendimos que lo que había que hacer, priorizar el trabajo antes que el salario, en una situación horrible que se estaba viviendo en el país. Entonces, el salario después se recuperó, llevó más tiempo, pero la realidad es que si no conocemos, si dejamos de lado la pandemia y solamente decimos se perdieron salarios y no hubo recuperación, creo que sería, honestamente, lo catalogo de que no es justo, no es bueno. La verdad, mirámoslo en el conjunto. Estábamos en una pandemia, era una situación, yo no sabía si mi empresa la iba a abrir o no la iba a abrir, la cerré y no sabía cuándo la abría. Y ahí en ese momento, todos con una madurez única, el sector trabajador, sobre todo el sector trabajador con una madurez muy grande. Bien. Nosotros y el Estado decidimos priorizar el trabajo más que el salario. Bien. Entonces, después se recuperó y hoy está recuperado el salario. Bien, todos piden la palabra, les pido 2 minutitos, hacemos una breve tanda y ya seguimos hablando del mundo de trabajo de los próximos 5 años, las expectativas de los trabajadores y de los empresarios con el gobierno electo. Ya venimos. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo.
Cuando estás enfermo y te dicen, estás en buenas manos, ¿en quién pensás? Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Llámanos ahora 0800-8939. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Seguimos en Todas las Voces, estamos debatiendo sobre las expectativas de trabajadores y empresarios con el gobierno electo, el mundo del trabajo de los próximos 5 años. Tengo reclamos sindicales del panel, voy a ir con ustedes en un minuto. Pero antes de la tanda se planteó el tema de la pandemia, del Consejo de Salario en ese momento, de las negociaciones que se hizo a nivel de tripartito, si hubo pérdida de salario o no, si se priorizó el empleo sobre el salario. Lestío estaba haciendo el planteo y me quedó pendiente de la palabra de Martín Pereira. No, creo que ahí todos los actores estuvimos a la altura. Lo que sí, el país ha crecido y los salarios no han acompañado el crecimiento después de la pandemia, que tanto trabajadores públicos como privados hicimos los esfuerzos que había que hacer en pandemia, pero no se acompañó el crecimiento salarial con lo que ha crecido el país. Era esa aclaración, porque lo que dijo Lestío es correctamente, todos nos pusimos de acuerdo, nos gustó más o menos las situaciones como se daban, pero vos todos estás planteando discrepancia en la recuperación post-pandemia. Post-pandemia. Lestío no comparte. No, a ver, nosotros sostenemos de que ha habido un crecimiento del salario, que se han generado casi 90.000 puestos de trabajo, cifras superiores a la prepandemia. Y hay una cosa, hoy nosotros lanzamos nuestra tercera encuesta de la actividad económica del sector comercio y servicios. Una vez más, en el tercer trimestre del año se nota un crecimiento del 4,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y pasaron dos cosas importantes. Una, se cayó el tema Argentina, por suerte, damos por finalizado, creo, el tema Argentina. No sé si lo damos 100% por finalizado, pero igual ahora apareció Brasil. Bueno, sí, apareció Brasil. Pero por el otro lado, el aumento del salario real ha llevado que ha habido mayor consumo. Y eso es una realidad. Entonces, esto se da porque hay un consumo interno más grande. Entonces, por eso digo, yo no es que salgo a defender a un lado o al otro lado. Yo lo que trato de leer lo que está pasando en la realidad. Soy lo más pragmático que puedo. Leer la realidad. Esto es lo que pasó. Bien, Tomás. Uruguay es un país muy caro, es un país, ¿y quién sufre esa carestía? Fundamentalmente los trabajadores. En Uruguay, los uruguayos ganamos en pesos y tenemos que pagar en dólares. Miren, en los últimos 10 días subieron los precios de todos los productos que consumimos los uruguayos porque el dólar pasó de 41 a 44.50. Subieron los calefones, las planchas, los termos, los autos y también las propiedades. En estos 10 días ningún trabajador recibió ningún aumento de salarios. El dólar para el Uruguay tiene una incidencia directa en el costo de vida de la gente. A veces eso no se toma en cuenta. Hay productos que en estos 10 días aumentaron de precio 2 veces en el día. Le pasó a una jubilada que fue de mañana a comprar una plancha, le dice, ¿cuánto cuesta? $30. ¿Cuántos son? Le dice el empleado, 1.200 pesos. Dice, vengo de tarde porque voy a cobrar la jubilación al mediodía. Cuando llegó de tarde le dice el empleado, son 1.350. ¿Cómo? Dice la señora, subió el dólar. Esta es una realidad que viven los uruguayos, que no tiene nada que ver con este gobierno, con el otro gobierno. Es una realidad. País totalmente dolarizado. Todo lo que compramos está en dólares y ganamos en pesos. Rodolfo. Yo quiero hablar de país, pero quiero hablar del costo país. Hay muchos componentes del costo país. En la introducción al programa, una dirigente empresarial de los exportadores, de la Unión de Exportadores, sí. Hablaba del costo de la moneda y el atraso cambiario. Eso es parte del costo país, pero el costo país son estas cosas de no ponernos de acuerdo y no ponernos al día. Eso se termina trasladando a las posibilidades de crecimiento del país, a las posibilidades de recibir inversiones, a las posibilidades de ser interesantes para el mundo. Por lo tanto, yo no andaría zarandeando conceptos rígidos en esta materia. El costo país
es también el costo de la ineficiencia, es el costo de la rigidez, es el alto costo del Estado, que en algún momento, porque estamos hablando si los trabajadores y los empresarios se entienden, y el Estado respecto de la sociedad, ¿se entiende? ¿Les parece correcto, les parece justo que el Estado en cada gobierno haya aumentado un ministerio? ¿Cuánto nos esperan? Ahora ya anunciaron nuevos ministerios, quiere decir nuevos empleados públicos, nuevos derechos, pero por favor, entonces, me parece bien que los trabajadores y los empresarios se entiendan, pero si el Estado no coopera achicando sus ambiciones o sus pretensiones y deja que las cosas tengan un crecimiento vegetativo de una más grave intervención, estamos en un problema y eso es costo país. No está previsto achicar el Estado. Perdón, No, Tomás. No está previsto. Dame un segundo. Martín Pereira. Siempre se habla y la culpa del Estado y de achiquemos el Estado. Y achicar el Estado es achicar derechos que tienen los uruguayos. Situaciones que ha pasado en este último periodo, se perdieron 3.000 puestos de trabajo en lo que es la administración central en los ministerios, poniendo en grave problema al país, porque no es una reivindicación corporativa de, bueno, los dirigentes sindicales quieren mantener el status quo y que haya la misma cantidad de trabajadores. Cuando se achica el Estado, que es el discurso que es el titular, pero después no se dice cómo ni dónde, se achicaron trabajadores en el Ministerio de Ganadería. El estatus sanitario del país estuvo en riesgo. Las aduanas cerradas algunas, que es en contra de las pequeñas empresas que compiten contra el contrabando que entra sin ningún control. Todas esas situaciones son trabajadores del Estado que no hay. Y en el famoso achicar el Estado, pierden todos los uruguayos, se pierden empleo, tiene una competitividad distinta a las empresas y dicen, bueno, achiquemos el Estado, sobran funcionarios. Cuando vas a preguntar dónde, nadie sabe dónde sobran. Claro. Nosotros hemos dicho, vamos a discutir organismo por organismo y ver si se avanza o no se avanza, si sobran en un lado o faltan en el otro. Pero ha quedado demostrado que este gobierno cuando ingresó puso el decreto de cada 3 vacantes que se generaban, se llenaba una y en realidad se llenaron 0, puso en jaque a casi la cadena cárnica de perder el estatus sanitario. Las aduanas, las pequeñas empresas, que son las que dan laburo realmente acá en el Uruguay, compiten deslealmente con ese contrabando que entra porque no hay funcionarios de aduana que hagan controles. Entonces, achicar el Estado. ¿Qué es achicar el Estado y dónde realmente para que digas, bueno, acá va a haber una eficiencia, van a haber millones de dólares que se van a ahorrar? Si no, es un titular que queda lindo con la gente, pero muy vacío de contenido. Sí, no, está bien, está muy correcto lo que decís en cuanto a que hay que salir del titular e ir a la cosa. Digo que en cada gobierno de los últimos 2 o 3 gobiernos que hemos tenido, o 4, se han creado ministerios que no eran necesarios. ¿Para qué querés el Mides? Esa es una tarea que se cumplía antes. ¿Para qué querés el ministerio que le hicieron a un dirigente del Partido Colorado en este periodo? Era una tarea que se cumplía antes. Una cosa es hacer achicar y otra cosa es nombrar el achicamiento. Yo no nombro el achicamiento, yo te digo cosas concretas. Se pusieron más funcionarios en más ministerios. No deberían crearse más ministerios. Pero no hay más funcionarios. Los números de servicio civil te dicen otra cosa. No hay más funcionarios. En este gobierno hay 3.000 funcionarios menos. Sí. Se pasó de 20.000 a 17.000 en la administración central. Tendría que haber menos. Tendría que haber menos. Deberían... Está bien, ¿y quién realiza las tareas hasta que yo te nombré? Que te puedo nombrar más que son esenciales para el país. Perdón, vuelvo a decírtelo. ¿A vos te parece que el Mides en el año 2005 era necesario? Sí, totalmente. No era absolutamente. Esa función ya se estaba cumpliendo. Y hoy también es necesario. Pero, y hoy obviamente que no sigue siendo necesario. Porque hay más cantidad de gente en la calle, mal asistida, y hay más funcionarios que trabajan en el Mides. No hay más funcionarios. No crecieron funcionarios por el Mides. COFE logró regularizar 500 funcionarios y que se los regularizaron mal porque le pagan, lo hacen trabajar 2 horas más y le pagan lo mismo que le pagaban y se regularizaron 500 funcionarios. Si vos mirás la plantilla que tenía el Estado con respecto al MIDE, no hay un crecimiento de funcionarios. Y son los números de servicio civil, no son los números del movimiento sindical. Bien. Hay una Vamos a abrir un poquito, Raúl. Hay una característica del uruguayo que es estigmatizar el Estado. Siempre se dice, los empleados públicos no hacen nada, los empleados públicos... Toda mi vida he escuchado eso
y toda mi vida, y fui empleado público de la ANCAP allá por los años 70, hasta el golpe de Estado, y sé que es mentira, que como en todos los trabajos, hay gente que es consciente, que es eficiente y que hace las cosas notables y que son ejemplos de trabajadores. Entonces, vamos a no estigmatizar al Estado porque es el Estado, al contrario, el Estado es el bien común. Y como el bien común que es, lo que tenemos que hacer es incentivarlo a que sea cada vez mejor, no quitarle trabajadores, ejemplificar, educando cada vez más a los trabajadores del Estado. Como decía Lestido hoy, yo creo que acá se juega un partido fundamental con toda la evolución tecnológica, la inteligencia artificial. Los más beneficiados deberían ser los trabajadores del Estado, porque son los que van a cuidar el bien común de la patria. Son los más beneficiados, ¿no? Tienen beneficios que el sector privado no tiene. En la educación de los tiempos que van a venir. Los trabajadores del Estado deberían ser los más beneficiados. Rodolfo. Yo no es un tema de los funcionarios públicos, no estoy hablando de los funcionarios públicos, estoy hablando de los controles, estoy hablando del gasto que el Estado tiene innecesariamente. Eso es parte del costo país y es parte de la ineficiencia que el país tiene. Nosotros tenemos un Estado desmedido y a diferencia de lo que dice Raúl, este es un país estatista. El 98% de los votantes votaron por más estatismo. 98% votaron por más estatismo. Es decir, que las esperanzas de que el país sea más eficiente, cuando todo el mundo sea bajo la forma marxista, bayista, wilsonista, cualquiera sea la denominación que quiera, todo el mundo contribuye al crecimiento del Estado. Bien. Los países que tienen estados grandes no crecen, son los que tienen estados chicos y una sociedad creativa, poderosa. Bien, tenemos la voz de la gente para compartir con ustedes en un minutito. A ver, Tomás. No, solamente, y seguramente Lestido lo conoce, hay un excelente estudio de Ceres sobre este tema del Estado. La cantidad de duplicación de funciones que hay en el Estado es impresionante, la pérdida que tenemos en ese sentido. Se requiere allí una reforma estructural del Estado porque tenemos 5 instituciones que hacen vivienda, 5 instituciones que ayudan a la gente, 5 instituciones que se encargan de formación. Hay que hacer una situación. No es fácil este tema. Obvio. Miren, lo hizo, uno puede estar de acuerdo o no, pero no es fácil, ¿no? Porque hay que eliminar instituciones, hay que sacarlas. Lo hizo Milei en la Argentina. Eliminaron todas las instituciones que duplicaban. No puede haber 3 instituciones que hagan vivienda, 1, y el resto vemos lo que hacemos. Por ahí está el tema. Por ahí está el tema. El Estado nuestro es un Estado hoy que no es eficiente por esto que les digo. Duplicamos tareas, entre otras cosas. Pero apoyado. Eso es gestión del Estado que hay que cambiar, que hay duplicación de tareas, duplicación de trámites a veces para que la gente haga algo. Eso es gestión de lo que el Estado tiene que hacer, pero de ahí a que eliminar ministerios o eliminar... no crear más. Pero nadie está planteando crear más. Todos los partidos estaban de acuerdo con crear el Ministerio de Justicia. Porque todos lo dijeron. Es un error. ¿Se creará o no? Habrá que ver en la próxima ley de presupuesto. Pero una cosa es discutir la gestión del Estado, que muchas veces es muy mala, y otra cosa es decir, bueno, achicar el Estado, y como te decía, muchas veces queda en el titular, y cuando entras a rascar, bueno, ¿qué es achicar el Estado? ¿Dónde achicamos? Queda es lo que te solo está diciendo Tomás. Bien. Eso es mejor gestión, no es achicar. Bien. Eso es la mejor gestión que tenés que hacer. Por si está el Ministerio de Vivienda. Bueno, el Ministerio de Vivienda se encarga. Bien, quiero darle la palabra en ese camino. Quiero darle la palabra breve al Lestido, que aunque queda por fuera porque es el sector privado, por ahí tiene una opinión y me voy a la voz de la gente. Sí, por el sector privado, pero que sufre la situación del Estado. Entonces, lo que dijo Tomás... A ver, todo lo que acaban de decir los 4, coincido en muchas cosas con los 4. Yo creo que focalizar el tema del Estado es en achicar el Estado y estamos estigmatizando al empleado público. Creo que eso está mal, solamente enfocarlo en eso. Y lo estamos castigando al empleado público innecesariamente. Hay muchas cosas que debemos, como dice Fattoruso, tener un Estado que no cargue tanto al sector privado. Yo les pongo un ejemplo y les puedo poner varios ejemplos. Yo recorro el país. Hace poco estuve recorriendo los centros comerciales del norte del país. Una empresa, que no viene al caso, no voy a decir el nombre, se instala en un departamento, es una empresa extranjera que exporta. Hace 2 años que está esperando un certificado. 2 años. Entonces, eso es el Estado ineficiente. Claro.
No es tanto si yo saco al funcionario o no. Es costo país. Yo cobro tasas que no tienen sentido. Hago que hacerle trámites a las empresas chicas, a las micro y pequeñas empresas que son las que más sufren. Tener una empresa, una micro y pequeña empresa funcionando, o abrir una o cerrar una, lleva tiempo, ida para atrás, venida, trámites. Les pongo ejemplos. Partida de nacimiento. Para el único lugar que tenemos que presentar nosotros la partida de nacimiento es para el Estado. Una partida de nacimiento que tiene 3 meses de vigencia. Mientras corren los trámites la tengo que volver a sacar porque tiene partida de nacimiento. Te plantean esos temas. Certificados negativos. Bueno, la habilitación bromatológica, que era diferente por cada departamento también, a muchas empresas de alimentos. Los temas bromatológicos. Ahora se pudo arreglar. Sí, se cambió. El transporte de mercadería, de alimentos y vehículos que transportan. Cada departamento había uno. Ese es el Estado que habla Fattoruso. Ese es el Estado pesado. Ese es el Estado que no es competitivo y que no nos hace ser competitivos. No pasa tanto por de repente sacar o castigar al funcionario público, que hay muy buenos funcionarios públicos. Pero es verdad, en algún lugar vamos, yo no digo, la solución tampoco está en seguir tomando gente, porque ahí no tiene sentido. Lo que hay que hacer inteligentemente es redistribuir. Es verdad, uno ha ido a ministerios y que de repente le dicen, tenemos este problema, tengo 19 fiscalizadores para todo el país, para todas las cosas. Está mal. Bueno, pero por ejemplo, entonces, digo, hay que hacer una redistribución. Al Estado también ha llegado la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en los peajes. ¿no? Los peajes se cambió, se automatizaron todos los peajes, no se perdió un puesto de trabajo, corregime Martín, pero lo que tengo entendido es que se cambiaron todos, se cambiaron de tarea, pero no se quedaron sin trabajo. Son privados. Y en definitiva, es mucho más eficiente también. Sí. La otra vez hablaba con la Corporación Vial y me decían, una cajera, la mejor cajera, cobraba por hora 450 peajes. Hoy, por hora, te pasan 1.450 coches. Digo, es un buen ejemplo también, no sé, por lo menos parecía que era un buen ejemplo de gestión y de cómo también la tecnología avanza, pero se toma sin perder y capacitando a la gente para que haga otras cosas. No sé si compartís o... Sí, es un ejemplo. Se perdieron algunos puestos de trabajo, dependen del Zunca, el Zunca estuvo trabajando en eso, la mayoría de los puestos se lograron reconvertir, pero algún puesto de trabajo se perdió. Por eso, cuando planteamos la mirada de lo que se viene, no discutir sobre que se va a cambiar mañana, sino el mundo de trabajo cambia muy dinámicamente, pero también se sabe hacia dónde va. Bueno, entonces, los problemas que vamos a tener dentro de 5 años, no esperemos los 5 años para tratarlos, sino empecemos a discutirlo ahora. Claro. Voy con la voz de la gente y voy con la vueltita en el panel. Vamos a escuchar qué es lo que opinan los uruguayos sobre el mundo del trabajo en los próximos años. Esperemos que sí, que sea para mejor, ¿no? Que genere más puestos de trabajo, sí, porque faltan un montón, que dé más posibilidades a la gente que es más vulnerable. Para poder generar nuevos empleos, con una industria que crezca. Tengo todas las expectativas puestas ahí. Pienso que ahora con este nuevo gobierno va a haber más chance de conseguir trabajo. Espero que sigan fomentando el trabajo, cosa que no lo han hecho. Nada, ninguna. Esperar que suceda lo que tenga que suceder, no sé. Que encuentren manera de poder alimentar un poco el mercado para la gente más joven. Vamos a ver qué pasa, si hay trabajo por lo menos. Más para la gente joven y para la gente también de 50 y pico de años que ya no la toman. Mejora del trabajo, las jubilaciones, un montón de cosas para los discapacitados. Y me gustaría sí que la gente tuviera acceso a más cosas, que ganar un sueldo más acorde al costo de vida. Yo creo que va a ser un poco mejor de lo que estuvimos. Y bueno, esperemos que sea bueno, yo qué sé. Que cumpla con lo que prometió. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Maestros del Hogar, el primer reality de diseño, construcción y bricolage del Uruguay. Forma tu dupla y prepárense. Inscribite en canal4.com.uy. Esta encuesta fue unánime, todos pidiendo más trabajo, mucha esperanza y deseos también. Socorro con el pensamiento mágico, ¿no?
Creer que un nuevo gobierno o un gobierno viejo o el anterior o el otro o el que va a venir mañana pueden producir trabajo es un error. Los que producen trabajo son las personas que invierten, son las empresas que abren, son las que pelean para estar abiertas, son los trabajadores que se juegan seriamente en su trabajo. El trabajo genuino en un mercado está en el sector privado, no en el sector público. Esperarlo del gobierno es un error, es pensamiento mágico. De eso se alimenta la política, pero no las personas. Las personas se alimentan de trabajo real. Tomás. El gran desafío del mundo del trabajo, lo mencionó Lestido al pasar, son los jóvenes. La mayor desocupación hoy está en los jóvenes. 26-27% de desocupación. 20.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Cuidemos eso, por ahí está el futuro. Los jóvenes están decepcionados, desilusionados. Se precisa una política clara y concreta, cómo hacemos para recuperar esos jóvenes y cómo hacemos para darle trabajo a esos jóvenes que son el futuro del país. Raúl. Hablando de los jóvenes, hablando de que el Estado no tiene que tomar más empleados. Yo digo, ¿qué hacemos con la salud mental, el índice de suicidio de los jóvenes uruguayos, que es uno de los más grandes del mundo, más alto del mundo? ¿Qué pasa que no hay psicólogos? ¿Qué pasa que no hay contención social? ¿Quién va a ir? Porque ahí no hay ganancia de dinero. ¿Pero qué, lo vamos a dejar desamparado? ¿Qué quiere decir no tomar más gente en el Estado? No adaptarse a lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que adaptarnos y tenemos que tomar más gente en algunos lugares. Por supuesto que hacerlo eficiente al que es ineficiente, sin duda, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a no ser dogmáticos. El Estado tiene que agrandarse en la medida que tiene que hacer cosas que no son lucrativas, pero que son necesarias para el bien común. Eso, si no, es estigmatizar una cosa que es justamente eso, el escudo de los débiles. Quiero tomar el final porque ya nos quedan pocos minutos, pero algo que se planteaba en la voz de la gente y también lo tomaba ahora el panel, ¿no? El empleo por ahí, a los que más le está costando hoy en Uruguay es a los jóvenes y es a los mayores de 50 años, ¿no? A los que están ahí peleando por retirarse. ¿Cómo analizan en definitiva este punto? ¿Cómo incorporarlos? Y también cómo se logra aumentar un poco ese sueldo mínimo, ¿no? Y sobre todo esa cantidad y esa masa de gente que está en los 25.000 pesos. Con respecto a los jóvenes, hay una ley de empleo juvenil, pero la ley no está dando el resultado que se esperaba. En el mundo del trabajo pasa mucho eso, ¿no? Sí, hay mucha legislación que no da resultado. Porque tal vez el incentivo para tomar jóvenes no sea el más adecuado. ¿Por qué? Porque la ley no está ofreciendo las herramientas o los beneficios que se daban al principio, ahora ya no están funcionando. Entonces, yo creo que hay que rever eso, hay que ver las herramientas que nosotros tenemos o las herramientas que nos hacemos crear nosotros mismos que realmente puedan aplicarse. Porque si tenés el joven acá y tenés el trabajador, el empleador acá, ¿qué es lo que está pasando? Hay que buscar un estímulo para que yo pueda contratar acá. Entonces, hay que buscar mecanismos. La ley, por lo que nos están diciendo a nosotros los expertos en el tema, dice, no está dando los resultados que uno espera. Entonces, creo que hay que rever esas cosas. Son cosas que tenemos que ajustarnos y vuelvo al principio. Sentémonos, hablemos, el diálogo, busquemos medidas de solución. En conjunto, el Uruguay sale todos juntos, no por el lado solamente empleador, no solamente por el lado del trabajador, ni solamente por el lado del Estado. Yo lo escuchaba a Raúl muy atentamente y con mucho respeto, Raúl. Yo creo que si hay que tomar gente, hay que tomarla, pero la solución no es que el Estado siga tomando gente. Creo que si necesita el Estado en algún lugar, hay que tomarla. Y que hay que atender ese problema que tú planteaste, por supuesto, pero la solución no es tomar más gente. La solución es buscar cuál es la verdadera solución, buscar profesionales. Los hay. De repente no están trabajando, de repente hay que ver las ayudas, hay que ver herramientas que realmente sirvan y se puedan aplicar. Bien, Martín. No, yo creo que comparto con Raúl, el Estado tiene un rol para jugar, pero desde muchas aristas. Hoy tenemos problemas, los CAIF, ¿qué horario tienen? Horario de oficina. El mundo laboral no es de horario de oficina. Bueno, entonces el Estado ahí no podrá invertir para que esos CAIF tengan un horario más extendido. Cuando hablamos de desempleo juvenil, las más golpeadas son las mujeres jóvenes, que
van más allá del 26% que se planteaba del panel. Bueno, busquemos política y incentivo que se haya. La obra pública es generadora de mano de obra de trabajo, porque es el Estado quien financia, son las empresas quien la ejecutan, y para eso hay personal contratado. Las compras públicas que hace el Estado, ¿por qué no las hace a empresas uruguayas? Está claro. ¿Por qué todos los uniformes que hay en el Estado los traemos de China? No hay empresa acá que lo puedan hacer. Esa es una larga discusión. Les agradezco mucho por acompañarnos en la noche de hoy y al panel también. Nos queda el último, semana que viene. El último, y a todos ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana.